Hola a todos. Por si acaso el tema de hoy es el consenso. El consenso. Porque, bueno, porque es importante hablar al respecto, ya que no se lo toma tan en cuenta. En primer lugar, ¿qué es un consenso? El consenso es simple y llanamente estar de acuerdo, la mayoría estar de acuerdo, ¿no? Puedo buscar lo que es, digamos, la definición del diccionario, buscar consenso, pero todos sabemos, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos, ¿no? Eso es consenso y lo pueden buscar, está en el diccionario de la RAE. Y al respecto, podemos hacer nuestras observaciones para utilizarlo de una forma un poco diferente. La idea de consenso, la idea de consenso en lo que yo estoy hablando, vendría a ser el enfoque operativo, el enfoque operativo del discurso. Esto bien metido con las ideas de Foucault. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? De que para hacer algo, cualquier cosa, tú requieres de un consenso. Literalmente, para hablar, tenemos que hablar de la forma en que nosotros decidimos hablar, ¿no? Es por eso que, digamos, en ciertas generaciones, eh, los jóvenes buscan hablar de su propia manera, ¿no? Y ese tipo de cambios en el habla son, en la mayor parte de los casos, son de duración breve, ¿no? Se introduce algunos sustantivos, se introduce alguna forma de pronunciar, algún tipo de expresión, ¿no? Dentro de lo que es la regla general del idioma, ¿no? Entonces se busca modificar un poco, digamos, una generación y genera unas cuantas expresiones que solamente duran dentro de esa generación. Entonces aquí tú tienes el consenso lingüístico del cual somos parte al hablar, y tú tienes una ligera variación del consenso lingüístico, ¿no? Que ha cambiado algunos aspectos durante un tiempo, ¿no? Pero después vuelve ¿cómo se dice? El consenso lingüístico, porque esa juventud que hablaba entre los jóvenes tienen que lidiar con las otras personas y también llega un momento en el que ya no son jóvenes y por lo tanto se adhieren al contexto, al consenso normal lingüístico. Entonces eso puede pasar con el lenguaje y pasa absolutamente con todas las cosas. Ahora, ¿por qué hablar del consenso en este momento? Porque dentro de lo que es la pavorosa noticia de la invasión de Ucrania, que es una, bueno, es una tremenda noticia por muchos elementos, principalmente por el involucrado y por la razón del terreno del involucrado, de los involucrados, y porque no le gusta a Mickey Mouse, ¿no? ¿Y quién es Mickey Mouse? Mickey Mouse es el consenso de Estados Unidos que lo ha estado propulsando durante tanto tiempo. Entonces, tú puedes ver las reacciones, la mayor parte completamente desinformadas, que surgen, ¿no? Para defender Ucrania, para decir un montón bueno, de tonterías sobre el payaso de Zelensky. Zelensky es un payaso, lo cual no quiere decir que no sepa manejar la escena, ni manejar, que no sepa manejar el escenario, etcétera. No, es payaso, es lo suyo y él sabe cómo manejarse y comportarse en el escenario, pero por Dios, que ha habido halagos que no corresponden y todo lo demás. Por si acaso,
¿por qué lo llamo de forma tan despectiva? Porque yo, se puede decir, más o menos seguí las elecciones ucranianas que lo eligen a él como para que sea presidente, ¿no? Entonces, tú podías ver el proceso y el proceso era de que tú tenías, por un lado, personas quemadas, en otras palabras, los políticos de siempre, tenías a los grupos fascistas, neonazis, por si acaso, y aquí hay que mencionar algo que no entiendo por qué se dice, ¿no? Pero si el presidente es judío, bueno, ¿eso qué tiene que ver con fascistas y neonazis, no? El neonazi puede, en estas sus formas exóticas post 1945, simple y llanamente tiene que ver con odiar a alguien, ¿no? Odiar a alguien y digamos, el nazismo es nacionalsocialismo, entonces nacionalistas tienen que ser nacionalistas, pueden o no ser socialistas, probablemente lo sean, el 90% de la gente es medio socialista porque a todo el mundo le gusta, digamos, utilizar el dinero de otros. Nadie se enoja de eso, nadie se enoja si alguien dice, le vamos a cobrar más impuestos a él y te lo vamos a dar a ti. Entonces ahí la gente, ¿no? La mayor parte no se da cuenta de que la sociedad está pagando un precio por eso. Entonces tú tienes eso. Todos los países tienen, prácticamente todos los países que tienen pluralidad política, tienen su grupo de fachos. Lo observó bien el Varoufakis, no sé si lo pronuncio bien, pero es un político griego que dice, en mi país hay, ¿cómo se llama? El Amanecer Dorado, ¿no? Y el Amanecer Dorado es un grupo griego neonazi, ¿no? Una cosa rarísima es ese grupo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que hay esos grupos en todas partes, entonces también los hay en Ucrania. ¿Y cuál es la cuestión? Tú tenías, digamos, la nueva figura de Zelensky, tú tenías a políticos quemados, tú tenías a los fachos, que no son muchos. Su presencia militar su presencia militar es una sobrerepresentación. Lo que sucede es que les gusta, ¿no? Les gusta lucirse, les gusta ese tipo de mundo, podemos decir militarista, agresivo y en estos casos también involucrados en la guerra, ¿no? Pero siguen siendo pocos. Y entonces tú tendrías a los otros lados, digamos, a los prorrusos, a los otros grupos, ¿no? A los otros grupos. Y entonces, dentro de eso está Zelensky. ¿Y por qué gana Zelensky? Gana porque tenía que negociar, porque se comprometía a bajar ¿cómo se llama? Las tensiones y todo lo demás. Y Zelensky no era de gran agrado de los grupos ultranacionalistas y todas esas cosas, ¿no? Y esas son las aguas que él tenía que navegar internamente. Y ya sabemos qué pasó ahí, ¿no? Y entonces, ese tipo de persona merece un aplauso, pero pueden ver de que todos, no la gran mayoría de las voces, yo he estado viendo los periódicos, no la gran mayoría de las voces están rasgándose las vestiduras, están diciendo una sarta de cosas, por ejemplo, ¿no? De que este es un ataque contra la libertad. ¿Un ataque de quién contra la libertad y por qué? O sea, no aclaran, ¿no? Entonces tú puedes ver ahí un montón de ideas completamente difusas, pero que se repiten en multiplicidad de espacios. En otras palabras, repite él, lo dice aquel que está por allá, lo dice este, ¿no ve? Y entonces, de cómo se ponen todos ellos de acuerdo en decir lo mismo. ¿Es que acaso hay alguien manejando los hilos? Y la respuesta es sí, siempre. O
No, nunca. Siempre hay consensos respecto a lo que sea, en cualquier aspecto operativo que tú tengas que hacer, que tú tengas que decir, ¿no? Por ejemplo, la forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos lo que se llama el ceseo. ¿Por qué tenemos el ceseo? Porque no decimos decir, ¿no? Decimos decir, ¿no? En otras palabras, hemos las zetas, ¿cómo se diría? Las zs, ¿no? Todas esas pronunciaciones las hemos uniformizado en eses, ¿no? ¿Y por qué en eses? Porque era lo más fácil. Así de fácil. Entonces, pero entonces, digamos, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo y el 99,9% de las veces para hacer algo lo tienes que hacer con otro y por lo tanto tienes que ponerte de acuerdo en cómo lo vas a hacer. Eso involucra todo. Eso involucra todo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en matemáticas, en física, hay un consenso. Ese consenso, ¿qué te dice? Te dice de que la teoría de las cuerdas, ¿no? La teoría de las cuerdas. Eso es lo que dice el consenso. Y hay un montón de gente que sigue el consenso. La mayor parte de la gente sigue el consenso. Y siempre la persona que se queda fuera del consenso va a sufrir. No va a sufrir porque lo van a atacar, lo van a maltratar y esto y lo otro. En otras palabras, no hay unas maldades por detrás de las personas que se retiran del consenso, sino de que hay una incompetencia o imposibilidad operativa. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás en el área de la física y quieres averiguar algo de la teoría de las cuerdas, lo único que tienes que hacer es ir a las instituciones que respaldan ese tipo de investigaciones y vas a recibir financiamiento. Pero ¿qué sucede si no estás dentro del consenso? No vas a recibir financiamiento. No quiere decir que alguien te va a perjudicar, te van a perseguir, te van a amenazar. No va a suceder eso. Simple y llanamente de que no lo vas a poder hacer porque no van a existir las oportunidades operativas. Ese es el truco. Y es un truco que utilizan las instituciones que están haciendo algo. Y eso es lo que estamos haciendo todos. Y las instituciones que están haciendo algo van a apoyar al consenso. Y el consenso, por si acaso, es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos? Lo que sea o sea, cualquier tema. Por ejemplo, debe haber un consenso en los pasteleros, debe haber un consenso en cómo se hace el chocolate, debe haber un consenso sobre cómo se hace esta comida, hay consenso sobre cómo se hace la otra comida. ¿Y cuál es el otro? Digamos, si tú tienes otra idea al respecto, no vas a salir, pero no vas a salir no porque te castiguen, te persigan y todo lo demás, sino porque no hay tantas oportunidades en eso. En otras palabras, es como quitarle algún ingrediente a algo, ¿no? Entonces, si tú buscas ese ingrediente, por ejemplo, te va a ser más difícil en algunos casos encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo otro es, digamos, lo dominante, es lo que hay fácil, es lo que hay mucho y todo lo demás. Por ejemplo, pueden pensar en, digamos, en el tipo de comida. Entonces, por ejemplo, si tú quieres experimentar con otro tipo de comida, tienes que ver si hay disponible en tu mercado. ¿Y qué es lo que hay en tu mercado? Lo que se puede producir por cuestiones climáticas y todo lo demás, pero también lo que quiere el consenso. Lo que quiere el consenso de cómo hacemos las comidas. Así de fácil es. Entonces, si tú tienes una dieta particular, por ejemplo, te va a ser ligeramente más difícil, o bueno, habría que ver, dependiendo de cuán particular es tu dieta,
te va a ser más difícil ¿cómo se llama? El comer, ¿no? El comer de esa forma. ¿Pero por qué? Porque hay una forma de hacer que es el consenso, hay otras formas de hacer que son paralelas, y si tú tienes una dieta muy particular, entonces te va a ser difícil. Pero ¿cuál es la idea? De que el consenso afecta a todas las áreas operativas. Y el consenso que los Estados Unidos ha formado desde 1900, desde la caída de la Unión Soviética, es fuerte. Entonces, ese consenso se ve violentado, el consenso nunca va a decir hay que cambiar las cosas acá. Hay que cambiar las cosas acá, o sea, no lo estamos haciendo bien. Tú no vas a ver a organizaciones como la OTAN, a las organizaciones como la Unión Europea, a propio Estados Unidos, a propio gobierno de Estados Unidos, no los vas a ver ahí diciendo, ni expresando, ni reconociendo sus errores. Lo que no quiere decir de que no les estén haciendo reconocer. Hay muchas personas que estamos fuera del consenso, digamos, político actual que está manejando Estados Unidos, y los criticamos. Y yo no soy el único. Les voy a mostrar algunos videos de voces que a mí me han gustado, lo que han estado diciendo. Permítanme un segundo. Vamos a ir acá. Un segundo. Ya, entonces, en primer lugar les voy a mostrar, a ver, les voy a mostrar este video. Vamos a buscar Ukraine. Hay muchísimo, ¿no? The West yeah. Entonces, este video, un segundito, voy a ver si estoy compartiendo bien. Sí, si no me equivoco, estoy compartiendo bien. Este es de la Universidad de Chicago. Es John Mersheimer, creo que es, o Mersheimer creo que lo han mencionado. No estoy recordando. El, 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 no estoy recordando su pronunciación. Ya, pero este video está siendo visto a un ritmo de 1 millón, prácticamente 1 millón de personas por día. Este video es desde hace más de 5 años atrás, ya es, bueno, desde hace más, casi prácticamente va a ser 7 años a fin de año, y es muy, bueno, es sumamente crítico, y él lo dice, ¿no? Él es una de las pocas voces contrarias. ¿Contrarias a qué? Contrarias a lo que él llama la hegemonía liberal. En otras palabras, el consenso político de cuál debe ser el rol de Estados Unidos, de cuál debe ser el rol de las instituciones internacionales después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Por si acaso, toda esa gente que ha manejado eso es es un conjunto descomunal de idiotas y de inútiles, de gente buena para nada. Yo ya he mencionado de que estamos en el momento de estupidez máxima. ¿Y por qué estamos en el momento de estupidez máxima? En primer lugar, porque tan estúpidos no podemos seguir siendo si vamos a seguir adelante. O sea, si tenemos un futuro, no podemos ser tan estúpidos. No podemos ser tan estúpidos como bueno, solucionar donde hay problemas. Si somos incompetentes a la hora de solucionar los problemas, o sea, si somos unos estúpidos, nos vamos a ir al demonio, así de fácil es. Y por si acaso, las pruebas de lo estúpidos que son en este momento el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, absolutamente todas esas instituciones, no es necesario escarbar, gente. Estados Unidos ha estado en guerra desde 1900, desde el 2001. Desde el 2001 he estado en guerra, siempre en guerra en todas, bueno, no en todas partes, pero ya saben dónde. Pero no solo eso, antes también hubo otra guerra más.
Por ejemplo, el bombardeo de la ex Yugoslavia, bueno, de Serbia, de la gran Serbia, digamos, el bombardeo de Serbia. Pero antes hubo otras guerras más, otras intervenciones más, ¿no? Entonces Somalia, Estado fracasado, intervención de Estados Unidos, Yemen, intervención de Estados Unidos, había 3 millones de personas muriéndose de hambre, hay millones de personas muriéndose de hambre, a nadie le importa, nadie dice nada, nadie señala a Estados Unidos, y ahí está peleando Arabia Saudita, y ustedes saben ¿cómo se llama? Los infames derechos humanos que tiene ese país y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. La otra es Afganistán en manos del Talibán después de 20 años. No se necesita más pruebas, por favor. 2.4 billones de dólares tirados por la ventana, solo en Afganistán, 2.4 billones. Nadie es tan tonto como para perder tanto dinero sin tener un mínimo de rédito. Y no hay mínimo de rédito. Vean cómo está Afganistán. Vean los informes humanitarios y alguna de las noticias humanitarias sobre cómo le está pasando a la población, de cómo sufre la población bajo el gobierno talibán. Y tú ves, y durante 2 décadas no han podido hacer nada, no han hecho nada, no han hecho nada a nivel social, no han, bueno, y tú sabes, y los informes son todo lo contrario, o sea, en otras palabras, son estupidez tras estupidez tras estupidez tras estupidez tras estupidez. Por ejemplo, el nombre que el gobierno, ¿cómo se llama? El nombre que le otorgó el ejército al gobierno afgano. ¿Y cuál es el nombre que le otorgó? Le otorgó el nombre de VICE, o sea, Vertically Integrated Criminal Enterprise. Eso es empresa criminal integrada verticalmente. Eso era el gobierno de Afganistán. El gobierno con el que trataban todo el tiempo, al gobierno al que le daban fondos. El gobierno que les decía, tenemos 50,000 soldados allá. Y entonces Estados Unidos le pagaba el salario de sus soldados. ¿Y cuántos soldados había ahí? Lo sabrá el capitán que iba a pagarles. Bueno, entonces podemos ver de que esa forma de operar, esa forma de hacer las cosas, no tiene cerebro. No tiene cerebro porque es una burocracia. Vamos a cambiar a otra, por si acaso, de John Mersheimer, sí creo que es Mersheimer. De John Mersheimer hay varias conferencias, se les puede poner subtítulos automáticos y se le puede poner traducción automática. Yo confiaría bastante en ambos, ¿cómo se llama? En la subtitulación automática y por lo tanto en la traducción automática, que le falla en los nombres, ¿no? Donde sea que hay un nombre, ahí le puede fallar, pero fuera de eso es muy buena. Ahora, otra persona que está hablando mucho sobre Ucrania y todo lo demás y cuestionando el consenso mucho es Russell Brand. A mí me ha sorprendido lo mucho que está hablando Russell Brand. Perdón, disculpen la propaganda, la publicidad. Ok. Entonces, él es Russell Brand, muy carismático, no estoy de acuerdo absolutamente en todos sus aspectos, pero muy inteligente, muy lúcido, muy elocuente. Él está hablando mucho en contra bueno, en contra de la narrativa usual, consensual respecto a Ucrania. Por si acaso, nadie dice que, yo no estoy diciendo de que la guerra sea, ¿cómo se llama?, algo positivo. Yo lamento literalmente cualquier muerte de ambos lados. O sea, yo no veo ahí, no concibo un conflicto. Y reconozco y conozco y sé de que ese conflicto ha sido creado y ha sido creado no por un plan maestro, no por, ¿cómo se llama?, no por gente capaz y lúcida, que se va a salir con la suya, sino más bien por todo lo contrario, que es un conjunto de burócratas inútiles que no saben qué hacer, pero que tienen plata
y se meten y juntan y otorgan dinero a quien sea. Siempre con en el caso de los Estados Unidos, siempre con las mejores intenciones, pero ya saben lo que se dice. De buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. Y esa es la realidad. A ver, creo que sí, a ver un segundito, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra cosa, pero tengo que buscarla. Eh, entonces, por qué toda la gente sale diciendo lo mismo? Por qué tú ves reflejada en la opinión de tan diversas fuentes la misma opinión? Porque todas esas instituciones poco o mucho, vienen con la misma cantinela desde décadas atrás, gente. Desde décadas atrás se dice, ah, esto está bien, ¿no? Esto está mal, y ¿cómo se llama? Y se apoyan instituciones y todo lo demás. Y es por eso que dentro de Ucrania se apoya se apoya muchísimo al odio antirruso. ¿Y por qué se apoya al odio antirruso? Porque ese odio antirruso no tiene por qué estar en oposición a un deseo de democracia. Tú puedes tener una idea confundida. Tú puedes decir, ah, yo odio a los rusos porque quiero la democracia. Te puedes meter esa idea en la cabeza. Es una idea medio opa, es una idea incompleta, errada, pero te la puedes meter. Y alguien te puede apoyar económicamente para que tú hagas alguna tontería, ya que todas las ONGs, como lo demuestra la experiencia de Afganistán, entre muchísimas otras, todas las ONGs no son instituciones competentes verdaderamente para construir algo. Son instituciones competentes para recibir el dinero de alguien, gastarlo, y eso es todo. Ok, gente. Bueno, les voy a mostrar algo antes de ir. Mm, espero que se vea. Sí, creo que se está viendo esto. Lo que pasa es que dudo. Lo que pasa es que dudo de este de Zoom porque, ¿cómo se llama? El MITS se comporta de otra forma y estamos utilizando bastante el MITS. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto es un gráfico que hice con la economía, el tamaño de la economía. Y entonces podemos ver aquí la economía de Estados Unidos, la economía de la Unión Europea y la economía de la OTAN, ¿no? Que es la economía de Estados Unidos más la de la Unión Europea prácticamente. Prácticamente porque hay algunos países que no están en la Unión Europea, pero que están en la OTAN. Por ejemplo, Turquía, ¿no? Turquía no está en la Unión Europea. Ya, y aquí tenemos la economía rusa. Y entonces tú ves la economía rusa y tú ves a la OTAN. Y tú ves y dices, Rusia va a ser una amenaza para la OTAN. Para nada, jamás, nunca, no puede serlo así de fácil. Rusia tampoco es una amenaza para la Unión Europea. Y alguien puede decir, pero los tanques, los aviones y todo lo demás, necesitas plata para eso, gente. Necesitas plata. Eso es la plata gana batallas y todo lo demás. No es los tanques y esas cosas. Y necesitarías población, necesitarías una población, pero en ebullición, surgimiento, y no hay ninguna parte eso. Fuera de, creo que algunos países árabes, o sea, los países árabes que tienen, que son los únicos que creo que quedan que tienen muchos hijos. África subsahariana y todo lo demás. Bueno, pero ¿cuál es el punto? Aquí no hay ninguna amenaza, no a nivel económico, pero, ya hablamos de las perspectivas económicas. ¿Cuál es la perspectiva económica? ¿Cuál es la perspectiva de la guerra económica? A largo plazo, a mediano plazo, gana Rusia.
¿por qué gana Rusia? ¿Por qué es tan pequeña? Porque es tan pequeña que puede sobrevivir los embates del problema. Los gigantes no pueden, sobre todo en la coyuntura actual. Volvamos un momento a lo que es entonces el consenso. Hay consensos políticos sobre quién es amigo, quién es enemigo, por qué es amigo, por qué es enemigo, por qué se está haciendo esto, por qué se está dando plata a este, por qué se debe hacer esta cosa, por qué se debe expandir la OTAN y todo ese tipo de cosas son consensos políticos operativos inconcebiblemente torpes, pero no le pidas a la burocracia que no debe dar resultados, no le pidas competencia operacional, precisamente porque no debe dar resultados. Afganistán, pero por favor, Yemen, Siria, a ver, por Dios, la economía del Líbano, Irak, o Turquía, por mencionar un país que está ahí, al que se le han dado ayuda, esto y lo otro, y no encuentran la fórmula de hacerlo bien. O todo el este europeo, con excepciones. Polonia lo hizo muy bien. Un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces tú tienes ahí ese consenso torpe. Ese consenso está colapsando. El consenso político de cómo se debe hacer las cosas, de cómo debemos presentar las soluciones. Ese consenso es lo que está colapsando desde hace muchos años. Ese consenso colapsado es el que permite la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Ese consenso, el colapso de ese consenso es lo que permite la elección de Donald Trump. Y ese consenso operativo político es el que debe recibir el total y absoluto castigo por lo que está pasando en Ucrania. Que los hermanos y los esposos se estén matando. Porque tú has visto un montón de gente que dice, él es ruso, ¿no? Ella es ucraniana, ¿no? O al revés, ¿no? Que esos hermanos se estén matando es culpa de ese consenso. Y ese consenso debe pagar consecuencias políticas por su torpeza. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.